Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir hoy con geometría del espacio, que ahí se había comenzado la clase pasada. Así se puede continuar hacia una realización de ejercicios que un poco más se pueda ver. Bueno, la clase pasada nos quedamos en definiciones de poliedro convexo y poliedro regular. Que el poliedro convexo es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que nosotros tenemos un poliedro cuyo vértice es este y tenemos las diferentes caras. Aquí esto sería un triedro, pero bueno, puede ser de varias caras y se encierra un volumen finito, que puede ser esto que estamos atravesando por un plano. Imagínense el ya conocido, lo tengo que conocer, conseguir uno para las explicaciones, el cono de papas fritas que ustedes le atravesan un plato. En vez de tomar una sección, como había ejercicio que era como que lo cortábamos, imagínense que por un plano le tapamos el fondo. Lo ponemos contra la mesa y es como que lo hacemos cruzar contra un plano, que es el de la mesa. ¿Qué nos queda? El aire de adentro, por así decirlo, queda encerrado. Queda un volumen finito. Y ahora vamos a estar tomando una nueva magnitud, que es el volumen. ¿No? Entonces, bueno, yo digo, bueno, sí. Vamos a tomar esa nueva magnitud que es el volumen. Entonces, justamente las figuras que vamos a ver, el volumen es finito, lo que está adentro está encerrado, por decirlo de una manera. Si quieren aire, está encerrado. Bueno, digámosle aire encerrado. O rellenos de otras cosas, como puede ser acero, plástico, madera. Entonces, ahora, cuando tenemos un poliedro regular, es uno de estos poliedros convexos cuyas caras son polígonos regulares, que va a significar que tiene que darse que todas sus caras son iguales. Yo primero había dibujado uno que parece un destructor imperial, para los que ven las guerras de las galaxias, y en este caso podemos llegar a tener uno también que parte de un triedro y que todos los vértices son triedros. Que esto va a dar lugar a una pirámide triangular. A continuación les voy a detallar, si mal no recuerdo, en hojas de fórmulas geométricas están, pero los vamos a repasar juntos. ¿Está bien? Bueno, hablando de los poliedros regulares, bueno, en las hojas que había fórmulas de la materia, que también había de física, en esta página están los poliedros regulares que les falta el cubo. Sería el único que le faltaría, que no sé si lo tiene ahora en otra página, como bueno, un paralelepípedo, pero no es el caso. Entonces no importa, yo lo adjunto. Son 5 los casos de poliedros regulares que existen. Yo le hice acá un resumen. O sea, tenemos el tetraedro, que es la pirámide triangular, que algunos la conocen como tal, porque las pirámides de Egipto, recuerden que las caras son triángulos, la base es un cuadrado. Ojo, no es un un poliedro regular. Ya ahí cambia la base. Pero en este caso, cada
cara tiene la forma de un polígono triangular, tiene 4 caras. En el caso de 6 caras tenemos el conocido cubo, que hemos jugado los dados ya oportunamente, y cada cara es un cuadrado. Tenemos 4 triángulos en el caso del tetraedro y tenemos 6 cuadrados en el caso de un cubo. Y nos quedan 3 casos más, que sería el de 8 caras, el octaedro, que lo pueden ver un poco mejor representado en la foto, en la copia que ustedes tienen, que tendríamos 8 triángulos. Para que se den una idea, serían 2 pirámides como las de Egipto, una invertida, la otra al derecho, que están pegadas. Entonces, ¿qué nos quedan? Tenemos las pirámides de Egipto, tienen 4 triángulos, 4 caras, que son 4 triángulos iguales. Imagínense que lo duplicamos y lo ponemos al revés, la otra. Y ahí nos queda el octaedro. Y, o que sería también, o lo pueden buscar del Código Da Vinci, el Louvre, que tiene una pirámide en un sentido y tiene otra hacia abajo, ahí mismo. Tiene 2 pirámides, la invertida y la derecha. Bueno, ambas forman el octaedro. Tenemos el dodecaedro, que son 12 caras, que cada una de ellas, como se ve a ver si enfoca mejor, en la copia, fíjense, las 2 pirámides pegadas. Tenemos acá el dodecaedro, que son 12 caras, que lo forman pentágonos a todos ellos. Y el icosaedro, que son 20 caras, como aquí se puede ver, que las 20 caras son triángulos, que son a su vez polígonos regulares. Una pelota de fútbol es un poliedro regular. Bueno, les dejaría para que la piensen sí y no. Bueno, la respuesta es un no. ¿Por qué? Porque está formado, el que conocemos, por hexágonos y pentágonos, que viene desde la época de la Telstar, en el Mundial 70, que los pentágonos estaban de negros y el resto blanco. Después, bueno, Adidas hizo todas las versiones derivadas de la Tango. La primera fue usada aquí en Argentina en el 78, la Tango, después de Tango Europa, Jalisco, Questras de Estados Unidos, Etrusco de Italia, y ya no me las acuerdo más. Y ya lo último, ni idea de los últimos años. Tampoco la selección ha incentivado a fijarse en muchas cosas. Así que, bueno, esto es lo de poliedros regulares. Y a continuación vamos a pasar a otras figuras que son bastante más conocidas de la vida diaria. Bueno, yendo ahora a la clasificación de los poliedros según el número de caras, que algo ya vimos los regulares, que tenían todas sus caras iguales. Ahora, ¿son los únicos que puede haber cuerpos geométricos? No. Hay muchos. Y vamos a ver según el número de caras. Hay un montón, yo puse algunos. Yo puse hasta de 12 lados, que fue... bueno, los que vimos que eran los regulares. Fíjense que quedan muy pocos. Quedará uno más, que es el icosaedro, que es el de 20. Pero fíjense que no hay tanto problema para denominarlo, porque el de 4, que era la pirámide triangular, es tetraedro. Es el número de caras, sea en griego como se le dice, o creo que es en griego, el tetra, no es para tomárselo todo, ¿no?
Pues así van a quedar si se toman todo el tetra. Pero bueno, tetra, que es 4 hedro, 5 es pentaedro, 6 hexaedro y así, yo lo puse en plural, no tiene mucho sentido. Octaedro el de 8, que es regular, dodecaedro, que bla bla bla, que es 12 caras. Pero bueno, ya tenemos que ir viendo que no todos son iguales. Y los que vamos a trabajar mucho son los hexaedros, que tienen 6 caras. ¿Qué puede ser? A ver, dentro de estos está el cubo, que sí es regular, pero es un caso dentro de los hexaedros. Vamos a trabajar sobre todo los que no son regulares, que pueden ser los prismas, que ahora a continuación lo vamos a definir, que tienen, guardan mucho ángulo recto, que es por eso que me interesan. Así que ahora vamos a eso. Bueno, lo siguiente que quiero hablar tanto es de prismas. Es una figura geométrica muy común de las que vemos. ¿Por qué? O sea, no es regular. Y bueno, como dice la definición, es un poliedro que consta de dos caras iguales, que se llaman bases, y caras laterales, que son rectángulos o paralelogramos. Por lo general son más rectángulos, no se nota el acento, y estos prismas se nombran según la base. Si tuviéramos como base un hexágono, va a ser un prisma hexagonal. Ahora ustedes me van a decir, ¿tiene que ser un polígono regular la base? No hace falta. No hace falta. Pero sí tiene que tener dos bases iguales. Eso es fundamental. Las caras laterales serán iguales o no entre sí dependiendo del polígono que defina la base. Eso es importante. Y si bien podemos tener muchas variantes, vamos a ver que para volumen no es tanta. Es bastante sencilla, como vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, ahora también otro cuerpo que quisiera mencionar, a pesar que no va a ser muy corriente en el uso nuestro, es el paralelepípedo. Que es un poliedro de 6 caras, pero la particularidad que tiene, a diferencia del prisma, es que todas sus caras son paralelogramos, ¿no? Es un hexaedro que todas son paralelogramos y que son iguales de a pares. No va a ser el más común de uso, pero bueno, quería mencionárselos para que tengan presente este cuerpo, si se los nombran. Y bueno, ahora sí vamos a definir área o volumen de lo que sean prismas, que es lo que más me interesa que vean. Y bueno, ahora vamos a empezar a trabajar en los volúmenes, sobre todo de los prismas. Y para los prismas hay una regla general muy sencilla, que es que el volumen es la superficie de la base. O sea, tenemos que determinar qué polígono es la base y luego lo multiplicamos por la altura. Entonces esto nos queda una regla muy general que ustedes la pueden aplicar. No tienen que memorizar una fórmula para el prisma hexagonal, una fórmula para esto, una fórmula de volumen del prisma. Que superficie de la base, en este caso tenemos un rectángulo por la altura. Y esto lo podemos entender
como una fila de polígonos de la misma forma, uno encima del otro. Es como que esto esté uno encima del otro. Entonces contamos, para sacar el volumen, cuántos de estas bases hay. Sería una forma burda. Un ejemplo que les puedo dar ahora es con las tarjetas. Ahí me queda mejor. Pues sí. Acá yo tengo un prisma, ¿no? Un prisma rectangular. Entonces, imaginen que yo saco la superficie de una tarjeta, que es un rectángulo, y la multiplico por la altura, que podríamos decir que es como la cantidad de tarjetas que tengo. Que va a decir, ¿tiene muchas? Sí, tengo un montón vencidas que todavía las sigo guardando. Pero no sé si por nostalgia o qué, tengo las tarjetas de coordenadas, bla, bla. Pero, y otras que no son nada, membresías de puntos. Entonces, lo pueden pensar así. Es superficie de una base por la altura, que sería la cantidad de esas bases que tenemos apiladas una encima de la otra. Entonces con esto pueden ya obtener el volumen. Asimismo, el área, si ustedes me preguntarán, ¿cómo yo saco el área lateral de estos prismas? Bueno, es simplemente sumar todas las bases. El prisma puede ser regular, puede no ser regular, pero tenemos que sacar todas las bases que tenga. Todas las áreas laterales que tenga, todas sus caras. Entonces, en este caso es sencillo, porque aparte son iguales a dos pares. Tenemos que la de arriba es igual a la de abajo, la del frente es igual a la de atrás, la de la derecha es igual a la de la izquierda. Podemos hacer un factor común. Y ahí simplificamos. Entonces, como pueden ver, es sencillo pensar un volumen de este prisma. Algo que quiero comentar, lo más común es ver un prisma que la altura esté en vertical respecto a la base, ¿no? Justamente que la base o las bases sean estrictamente horizontales y que las aristas que salen a partir de la base son verticales. Puede no ser así, puede no ser así, que ahora lo vemos. Bueno, si el prisma fuera un prisma trapezoidal, o sea que acá lo voy a hablar, que les había dicho que lo íbamos a ver. Que la base sea un trapecio sería idéntico como ya lo estuvimos viendo. Ahora, si nosotros tuviéramos que la base no sea un trapecio, que mirándolo de lateral, esto estaría así, inclinado, que sería como que tengamos la fila de tarjetas, a ver que la pongo un poquito más prolija, a ver si se ve el lateral, quede así, aplicaríamos lo mismo. ¿Por qué? Por el volumen que nos estaría faltando, la base, aquí, es el mismo que nos estaría sobrando en la parte superior.
pueden ver que es lo mismo, que era como pasaba con el trapecio, ¿no? Que aplicábamos base por altura para su superficie, pues era, al final terminaba teniendo lo mismo que un rectángulo, que podemos sacarlo, posicionarlo así como lo traté de poner aquí. Entonces sacamos la superficie de la base y lo multiplicamos por la altura, o bien podemos obtener la superficie de la base en plano, o sea que sería esto, y lo multiplicamos por la altura. O sea, la altura, o sea, de cualquier punto, ¿no? Del frente, del punto inferior del frente al punto superior del frente, del punto inferior de la parte trasera al punto superior de la parte trasera, si quieren del medio de abajo al medio de arriba. Pero se puede hacer siempre. O sea, no importa si son rectos, como vimos antes, o si tenemos ángulos. Sí o sí debe mantener el ángulo. Y aquí se me acaba. Eso es fundamental para poder mantener esta ecuación. Así que bueno, cuando tengamos prismas, ustedes saben perfectamente, es sencilla la fórmula. Superficie de la base por la altura. Ahí se acabó. Y la superficie del cuerpo va a ser la suma de todas las caras de este cuerpo. Así que seguimos un poco más. Para el caso del cilindro, también lo podemos tomar como un pariente medio, no sé si cercano, pero un pariente del prisma. ¿Por qué? Porque vamos a tener, que aquí lo vemos, dos bases que son iguales entre ellas, que en este caso van a ser, las bases son círculos porque tienen superficie. Imagínense que si de base tuviéramos un polígono regular de 60 lados, lo vemos y nos va a parecer casi un círculo. Entonces, ¿qué les hace pensar esto? Que el volumen lo podemos obtener de una forma muy similar. Entonces, el volumen, que va a ser superficie de la base por la altura, es lo mismo. Y la base, ¿cómo la obtenemos? No va a ser muy complicado. Imagínense que también esto puede ser como una pila de monedas. A ver, ahí. Una pila de monedas que sacamos una base y multiplicamos por la cantidad de monedas que tenemos y nos da el volumen. Que va a ser la misma regla con el tema del ángulo. Si tenemos una misma inclinación para todas, no nos va a afectar, aplicamos la altura directamente, la distancia que hay vertical de la base hasta la base inferior hasta la base superior. Entonces, para el volumen tenemos esto. Si vamos a profundizar, el volumen que nos va a dar pi por diámetro al cuadrado dividido 4, o pi por radio al cuadrado, recuerden que yo voy a utilizar diámetro, por la altura. Entonces, de ahí es que nos queda algo sencillo. Y para la superficie,
recordemos que era la suma de todas sus áreas. Ahora, ¿cuántas partes laterales tiene? A diferencia de un polígono de muchos lados. Tiene dos círculos y el lateral. Ahora, razonen un poco. ¿Cómo qué va a ser el lateral? Vayan razonando. Y ahí, o sea, tenemos tres superficies, se agotó. Dos son círculos. Ahora, pensemos en el lateral. Imaginemos un cilindro que, bueno, ahora tiene las tapas huecas, pero tenemos dos círculos. Imagínense la etiqueta, ¿no? Yo despliego la superficie lateral. ¿Qué me queda? Un rectángulo. ¿Y sus lados qué van a ser? Uno es la altura del cilindro. Y este, repasemos. Ahí lo formé. Todo este arco de circunferencia. ¿Qué es? El perímetro. El perímetro de las bases. Entonces, cuando hagamos esta superficie lateral, ¿qué vamos a tener? La altura por el perímetro. O sea, superficie lateral, que es pi por diámetro por la altura. Esto es lo que tenemos que saber para el volumen de un cilindro. En vez de caer en fórmulas muy elaboradas, prefiero que ustedes las vayan razonando y así se simplifican y liberan memoria. A ver, creo que no está en lo que les pasé, no las tenía. Sin embargo, acá está. Que acá está la superficie de las bases y la lateral. En vez de caer en una fórmula tan elaborada, yo prefiero que ustedes vayan razonando. Y seguimos con el último cuerpo. Y bueno, para el caso de las pirámides, podemos ver que también vamos a tener una regla común. Pero vamos primero a definir. Es un poliedro constituido por un polígono simple como base. En este caso me inspiré en los antiguos egipcios, en Nefertiti y Ramsés II. Son los únicos que conozco de ellos. Un poquito más de lo que nos haya enseñado Hollywood con la momia. Por un polígono simple como base, el tetraedro era la pirámide triangular. ¿Por qué le decimos triangular? Porque de base tenía un triángulo. Y lo distintivo es que tiene triángulos cuyas bases coinciden con los lados de la base. Bueno, aquí no se ve, pero estaría acá y acá. Y todos estos triángulos poseen un vértice común que daría origen al poliedro. Entonces, ahí tenemos la definición. ¿Cómo tratamos la superficie y el volumen? Sigue a continuación. Bueno, acá tenemos una representación de una pirámide donde esta vertical verde es la altura y está en rojo colorada la base. El volumen, ¿qué va a ser? Es como un prisma, o sea, esto es como si fuera un prisma, el volumen, superficie de la base por la altura. Pero en este caso vamos a tener el distintivo de un tercio.
es como que fuera un prisma, la tercera parte de un prisma, el volumen. Entonces, siempre vamos a tener ese distintivo, que va a ser un tercio de el volumen del prisma, que sería con esta base. Para el área, vamos a tener que sumar todas las áreas laterales, que son triángulos, más el área de la base. Si los triángulos son los mismos, son regulares, mejor. Pero si no, tenemos que sumar todas las áreas laterales, todos los triángulos, más la superficie de la base. O sea, puede ser largo, pero no es complicado. Así que bueno, por hoy creo que terminamos. Daría para seguir un poco más, pero bueno, ya el video les da bastante como para empezar a hacer los ejercicios. Volumen de esfera lo vemos la que viene, el toroide, el cono, que es muy parecido al de la pirámide. Bueno, pueden hacer página 43, o sea, pueden hacer 43, 44, bueno, yo no estoy mirando todo, pero ustedes pueden ir viendo donde no aparezca una esfera, etcétera. Así que, bueno, espero que hayan podido avanzar con esto, comprender, y seguimos la clase que viene de geometría con estos temas. Suerte, que estén bien.